Aquí está. De manera muy sencilla y rápida. Ahí me tienen en mi pantalla. Sí, profe. Profe. De manera muy sencilla estoy utilizando el Mariep, aquí el masculino y aquí el femenino, para que ustedes vean lo que es simplemente la disposición de las diferentes partes que forman de diferentes regiones las estructuras que componen el sistema endocrino. Por eso mencionaba, y lo que mencionó ahorita Nicole, ustedes ven, tenemos el páncreas como órgano que puede ser digestivo, pero también puede ser endocrino. Tenemos lo que son las glándulas suprarrenales, el timo, la tiroides, la paratiroides, que está como en estructuras que están alrededor de lo que es la tiroides, la hipófisis, que es digamos que estas dos son las más relevantes, el hipotálamo, la hipófisis, y también yo les mencioné en el sistema nervioso que me investigaran cuál era la función de la glándula pineal. Alguien lo investigó, como lo puede decir ahorita. Por eso yo les mandé, investiguen la función de la glándula pineal cuando les presenté eso, ¿se acuerdan? Porque sé que le iba a mencionar acá. ¿Alguien me puede decir si lo investigó? Para secretar la hormona melatonina. Melatonina, ajá, ok. Porque es un neurotransmisor. Entonces, ¿qué función? Ahora, vamos, ¿qué función tiene la melatonina, que es parte de la investigación que van a hacer para el examen de teoría? Creo que era regular el sueño. Exacto. Es lo que yo les mencioné como en el momento de la clase, como controlar lo que es nuestra vigilia. Es decir, el momento en que nos mantenemos en actividad despiertos y en el momento que nos mantenemos durmiendo en descanso. Está regulado por la producción de melatonina, que está producida directamente por la glándula pineal. Ahí la señalan. Aquí, glándula pineal. Y estas dos son las que vamos a suponer que activan la actividad reproductora. Por ejemplo, aquí. En cuanto a lo que es el ovario para las damas, los testículos para los varones, también forman parte, en este caso ya no como gónadas reproductoras, que son órganos, sino como glándulas reproductoras. ¿Sí? Gónadas son órganos, glándulas son, entonces vendría siendo lo que es la actividad endocrina. En la mujer no hay diferencia, simplemente que la única diferencia que hay en el hombre y la mujer es el órgano sexual, en cuanto a lo que es la producción de hormonas, porque aquí hay producción de testosterona y aquí hay producción de estrógeno y progesterona. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y reitero, lo he dicho una y otra vez, que estas glándulas tienen un origen hipofisiario. No perdamos de vista eso en ningún momento, porque ahí es donde lo voy a explicar ahorita, lo que es la hipófisis. Aquí la pueden ver, la hipófisis o pituitaria, que se coloca sobre la silla turca a nivel de la base del cráneo, la bóveda craneal, y superior a ella se encuentra lo que es el hipotálamo. Entonces, en esta región de aquí, en el hipotálamo, va a haber gran cantidad de hormonas que se producen como hormonas precursoras de la actividad hipofisiaria. Y bueno, hay algo importante ahí, es por qué yo utilizo el término precursora. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué es una hormona precursora? Las hormonas precursoras son de dos tipos. Pueden ser de tipo inhibidor y pueden ser de tipo liberador. Cuando hablamos no es una hormona que le sigue a otra, que es la antecesora a una siguiente. Exactamente. Entonces, a nivel hipotalámico, surgen realmente las hormonas. Ellas entonces se encargan de liberar hormonas relacionadas a la actividad que tienen fisiológicamente hablando. Entonces ahí es donde entra en juego lo que es la hipófisis. Y las otras son inhibidoras. Inhibidoras porque vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es por ahí mencionaron lo que eran las glándulas mamarias y lo que es la prolactina. Pero bueno, las damas no producen en todo momento leche materna. Entonces hay alguna regulación ahí que tiene que ser inhibida. Entonces hay glándulas que también son inhibidoras. Glándulas no, hormonas que son inhibidoras, que lo que hacen es que van a ir regulándose de acuerdo a lo que es la actividad cuando se necesita. Entonces, y vamos viendo eso. Aquí hacen, solamente para hacer referencia a una de las glándulas, esto lo mencionaron también sus compañeros cuando hablaron de endocrino con respecto a lo que es la tolerancia a la glucosa. Aquí se presentan lo que son cómo se forman los acinos serosos y los acinos mucosos en lo que es un corte de tejido de páncreas. Y aquí mencionan, o señalan, perdón, lo que son los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos encargados de producir las hormonas que se encargan de regular los niveles de azúcar en la sangre, que es la insulina y el glucagón. Eran las
solamente como recordar, ¿qué células producían la insulina? Profe, creo que era alfa y beta. Sí, pero ¿cuáles producen la insulina? Paul. Las beta, la insulina, ¿no era? Exacto, la beta insulina. ¿Y la otra era? Alfa glucagón. Alfa glucagón. ¿Y las otras que yo les mencioné extra? Delta. Exactamente, las delta somatostatina. Tengan en cuenta esas 3 hormonas, ¿sí? A nivel del sistema endocrino en cuanto a lo que es la revolución de azúcar en la sangre. Entonces, básicamente aquí esto es muy sencillo. Ustedes ven la anatomía del sistema endocrino masculino y femenino y no hay mayor diferencia, simplemente la actividad de las hormonas reproductoras. Es la única diferencia. Ahora, hay una cosa importante. A nivel hipotalámica las hormonas son las mismas. No pierdan de vista eso. Isabel mencionó la FSH. ¿Qué significa FSH? Folículo estimulante. Folículo estimulante. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque una vez me dijo un estudiante, no, pero si solamente los folículos los tienen las mujeres. Sí, los folículos de Graf los tienen las mujeres, pero eso no quiere decir que el hombre no tenga acción de esa hormona en sus en los testículos, donde se forman lo que son las espermátidas, de acuerdo a lo que es la división gametogénica o la gametogénesis, en lo que es la espermogénesis. Eso ocurre y hay folículos también. Entonces, no quiere decir que porque el nombre folículo se utiliza en reproductor, no haya hormona reproductora folículo estimulante en el varón. Sí la hay. Bien, entonces lo hago como comentario porque una vez me lo comentaron así. No, sí está la folículo estimulante. También está la hormona luteinizante, que es la LH. Bien, entonces si tenemos en cuenta eso, vamos a ir entonces haciendo las descripciones fisiológicas y anatómicas del sistema endocrino. Hay bastante texto aquí. Bien, las hormonas hipofisiales, aquí empiezo. Antes de ir ahí, tengo que irme a una descripción anatómica que la voy a hacer de manera muy rápida aquí. Aquí está la pituitaria. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Ok. Voy a tener que cerrarlo. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Creo que ahora sí abrió bien. Sí, ahora sí. Me dijeron que lo ven, ¿verdad? Bien, yo me voy a centrar en la glándula hipófisis, como tal, que es lo que le estaba mencionando. Esta es la glándula hipófisis. ¿Esto qué sería? Parte de lo que era el quiasma óptico que formaba la distribución del par craneal número 2, ¿de acuerdo? Que esto va directamente es como una horqueta, que va directamente a lo que es el agujero óptico, para no confundirnos. Esto se bifurca en 2 hacia cada agujero. Este es el quiasma óptico. Vamos a ver si lo vemos mejor. Ahí está, ¿ves? Quiasma óptico. Esto va hacia un agujero y esto va hacia el otro. Y es la base del cerebro aquí, ¿ves? Como par craneal número 2. Al igual que el par craneal número 1, que es el olfatorio. Bien, pero ese no es mi punto de central ahorita. Mi punto central ahorita es la hipófisis. Esto. Anatómicamente, anoten por ahí, la hipófisis tiene diferentes partes. ¿Me pueden mencionar alguna? Aquí tienen la hipófisis. ¿Me pueden mencionar alguna parte de la hipófisis? Hace un rato le acabo de mencionar 2. ¿Cuál? El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Ajá, correcto. Eso, alguien dijo neurohipófisis, ¿verdad? Entonces, miren que voy a ampliarlo lo más que pueda para que lo vean bien en detalle. Esta es la hipófisis, ya estoy centrado en ella. Aquí. Ahí. Esta parte que está, miren, tengo que tener en cuenta algo. Miren la posición del encéfalo. Parte anterior, parte posterior. Entonces, si tenemos en cuenta eso, esta es mi parte anterior. Esta parte anterior se conoce con el nombre de adenohipófisis. Voy a señalarla aquí. Aquí está. Pero me va a hacer otro nombre.
la adenopófisis a nivel fisiológico se conoce como pars distalis rostralis. Pars distalis. Es la pars distalis. Entonces, como está hacia el rostro, también en algunos libros de fisiología sale como pars distalis rostralis. Cuando usted utiliza esa terminología fisiológica, se refiere directamente a la adenohipófisis. Esto también se conoce como adenohipófisis o hipófisis anterior. Hipófisis anterior. Y esta parte que está acá se conoce como hipófisis posterior, que también se conoce como neurohipófisis, que fue hace un rato les dije esas dos partes, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Anterior adenohipófisis, posterior neurohipófisis. Neurohypophysis. Neurohipófisis, adenohipófisis, que es la parte distalis. Pars distalis. Anatómicamente hablando. Entonces, entre ellas dos, es decir, entre la parte posterior, esta, y la parte anterior, se encuentra esta línea que los divide. Es como un segmento, como un puente que hay entre la parte posterior y la parte anterior que los divide. Entonces, ese puente recibe el nombre de, aquí está señalado, de pars intermedialis. ¿Ya? Porque está intermedio, como un puente entre la parte posterior y la parte anterior. Pars intermedialis. Es la pars intermedialis, está intermedia, su nombre lo dice, ¿no? Derecha en ese caso, la derecha porque estamos hablando de la porción derecha. Recuérdense que esto se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y así mismo se dividen los pedúnculos, así mismo se divide la hipófisis, todo tiene izquierdo y derecho. Entonces aquí estamos viendo la derecha, el pars intermedialis derecho, acá está el izquierdo, ¿eh? Pars intermedialis. Que es el izquierdo, pero es lo mismo. Bien. Entonces, hacia la parte superior de la región anterior de lo que es la adenohipófisis, se encuentra esta porción. Esta porción que está aquí recibe el nombre de pars tuberalis. Es como un tubo que va directamente hacia el hipotálamo. Entonces, este es el pars tuberalis. Pars tuberalis. Bien, pars tuberalis, adenohipófisis o pars distalis rostralis, pars intermedialis, ahí, intermedialis, neurohipófisis. Entonces, hacia la parte superior de la neurohipófisis, que es la que conecta directamente con el hipotálamo, que está por acá arriba, el cerebro medio también le llaman, el hipotálamo, midbrain. Midbrain. Entonces, aquí tengo esta porción que está aquí, que se conoce con el nombre de infundíbulo. Infundibulum. Yo puedo hacer preguntas descriptivas anatómicas de esto en el examen. Por ejemplo, yo puedo decir regiones posteriores de la hipófisis. Respuesta, infundíbulo y neurohipófisis. Región intermediario entre las porciones adenohipofisarias y neurohipofisarias, pars intermediales. Región superior a la adenohipófisis, pars tuberalis. Estoy inventando, ¿no? Pero así, si se me ocurre hacer esa pregunta en el examen, de esa manera, así como pasó en esqueleto, todo descriptivo. Dígame si me están escuchando, joven. Sí, profe, sí se escucha. Profe, una pregunta. Esas 5 partes que hay, son 5 nada más, anatómicamente hablando. Sí, la pregunta. Profe, ¿el par intermedialis sería de la parte posterior o cómo entraría eso? No, como su nombre lo dice, intermedio. Está intermedio, aquí está, y tampoco es hasta arriba. Mira, aquí, miren dónde se señala, ¿eh? Perdón, aquí, ahí está, ¿eh? Divide la parte posterior, que es la neurohipófisis, de la parte anterior, que es la adenohipófisis. Es como un puente, por eso le decía, es un puente que hay entre esos dos. Por eso se llama intermediario, está intermediario, ¿no? Intermedialis. Pars intermedialis. Pars intermedialis. Profe, una pregunta. ¿Esta aplicación, profe, dónde consiguió descargarla? Bueno, esta es comprada. Esta no, pero sí hay varias esto lo compré hace años ya, pero sí hay varios ya que a nivel de descarga, en cualquier dispositivo presenta esto también. Pero estos son comprados. Profe, ¿me podría decir cómo se llama la parte anterior? La que decía neuro, la otra. No, la anterior es neurohipófisis. La posterior es neurohipófisis. La anterior es esta, que es adenohipófisis. Pero también en algunos libros de anatomía sale como pars distalis rostralis. Pars distalis.
Es por si acaso se lo encuentran, o en internet, cuando están haciendo los informes, si se encuentran esta palabra, saben que se refiere a la adenohipófisis, para que no se confundan, es lo mismo. Entonces, pars distales rostralis, porque va hacia el rostro, va hacia la parte anterior, por eso se llama rostralis. A veces no sale esa palabra rostralis, pero a veces sí. Pero ya saben por qué, porque va hacia la dirección del rostro. Entonces, es la adenohipófisis. Esto que está señalado ahí en celeste. Pars distalis. Bien, hacia la parte posterior, repito ya para ir saliendo de acá, la neurohipófisis. Neurohypophysis. La neurohipófisis. Neurohypophysis. Hacia la parte superior de la neurohipófisis se encuentra lo que es el infundíbulo. Infundibulum. Hacia la parte superior de la adenohipófisis se encuentra lo que es el pars tuberalis. Profe, Pars una pregunta. tuberalis. Sí. ¿Hay algo que, con algún nombre específico que divida el pars tuberalis con el infundíbulo? No, ellos van unidos. El puente, o sea, la parte intermedia realmente es hacia la región adenohipofisaria y neurohipofisaria, que aquí lo pueden ver como se señala. Hasta ahí. De arriba, que es lo que está preguntando acá, ellos van uno y otro. Están unidos. El intermediario solamente es a nivel, una pequeña porción entre infundíbulo y tuberalis, y más aquí el puente entre lo que es neuro y adenohipófisis. Por eso se llama intermediales, pares intermediales. Y, profe, ¿el infundíbulo era en la parte posterior? Sí, aquí está. ¿Ve? Posterior, superior a la neurohipófisis. Aquí está. Infundíbulo. Infundibulum. Infundíbulo. En inglés, infundíbulo. Pero sí, esta es la parte posterior. Superior a la neurohipófisis. Eso también puedo preguntarle. Posición anatómica del infundíbulo en la hipófisis. Superior al neurohipófisis. Y esta tuberalis es superior a la adenohipófisis. Pues está como esa, pero bueno, estoy inventando ahorita. Pero podría ser, ¿no? Voy a salir de aquí. ¿Alguna pregunta? Son 5 partes nada más. ¿Se las aprendieron? Tuberalis, repito ya para salir. Tuberalis, infundíbulo, neurohipófisis, intermedialis, perdón, aquí. Intermedialis y pars distalis rostralis o adenohipófisis. Bien, si tenemos en cuenta esa anatomía, entonces ya podemos ir viendo lo que es la descripción de la diapositiva. Voy a volver a presentarles. Sí, para ver. Voy a volver a presentarles. Y aquí había quedado. Bien. Las hormonas hipofisiarias, en este caso solamente voy a hablar de la parte anterior, de la parte adenohipofisiaria. Ahora, si ustedes ven aquí, la vista está viendo hacia acá, para que no nos confundamos tampoco. Hacia acá indica que hacia acá está el rostro. O sea que esta es la parte anterior, por tanto, esta es la parte pars distalis rostralis. Hacia acá está el rostro, ¿no? Está visto al revés ahora. Entonces, a nivel hipofisiario, adenohipofisiario, perdón, hay producción de 6 hormonas. Hormona de crecimiento, growth hormone, que tiene que ver con todo lo que es la actividad muscular y esquelética en cuanto a lo que es su diferencia de tamaño, hormona de crecimiento, el estiramiento de nuestros músculos y de nuestros huesos, ¿verdad? Tiene que ver directamente con la hormona de crecimiento, también llamada somatotropina. Está la prolactina, que se deriva como PRL, que tiene que ver directamente con la actividad de las glándulas mamarias. Están 2 hormonas que están producidas a nivel de las glándulas sexuales, que son los testículos y ovarios, que es la FSH que mencionaron, y la LH, que en este caso es folículo estimulante o estimulador de los folículos, y la luteinizante, que es la LH. ¿Bien? La otra hormona anterior, adenohipofisiaria, es la que se produce a nivel de la tiroides, que es la tirotrópica o TSH. Recuerden que todo esto que estoy hablando son siglas en inglés. Bien, tirotropic, no me acuerdo qué es la S. La R es RICIU. Por acá, ahorita les muestro eso. Y acá entonces vendría siendo lo que es la corteza suprarrenal, que produce lo que es la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. Bien, entonces tengo 6 hormonas que se producen a nivel hipofisiario.
y 5 regiones diferentes donde se producen estas. Bien, porque a nivel de las glándulas se producen 2, o sea que son 5. Ahora, teniendo en cuenta eso que está viendo aquí, yo les resalté hace un rato esta parte hipotalámica. ¿Por qué? Porque para que se produzca directamente hormona, vamos a empezar con esta que está aquí, con hormona de crecimiento. Para que se produzca esta hormona, tiene que haber a nivel hipotalámico una hormona que se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento. Pero ella se define como GHRH, Growth Hormone Reserve Hormone, que vendrá siendo lo que es hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, para que se produzca la hormona de crecimiento como tal, o la GH, necesita haber directamente una producción hipotalámica. Por eso ustedes ven la flecha aquí, ¿ven? Esta flecha, que indica que tiene que haber hormonas que se liberan en la circulación portal para permitir entonces que se activen a nivel hipoficiario las diferentes hormonas que van a participar en los diferentes órganos diana, que son los que están acá abajo. Estos son sus órganos diana, por eso yo les mencionaba. Se producen a nivel hipoficiario anterior, pero su actividad, miren la flecha, va directamente a los órganos donde participa cada hormona. Por eso hice el repaso al inicio. Entonces, en el caso de esta hormona de crecimiento, Growth Hormone, tiene que haber producción hipotalámica de una hormona que se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento. GHRH. Bien, se deriva de esta. Va a derivar esta, perdón. ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Sí, el caballero primero y después la dama, que fue en ese orden. Ajá. Dale, Cristín, pregúntalo primero. Ajá. Dijo que entonces la de crecimiento también se llamaba soma, ¿qué? Somatropina, somatotropina. Ese es el nombre de la hormona. Ya lo tengo en un cuadro, ahorita se las muestro. Ahorita se las muestro. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Profe, en el caso de la hormona prolactina, entonces, ¿cómo actuaría en el caso de los hombres? Ok, importante. Bueno, ahorita ahí hay una situación, porque parece que es una hormona inhibidora. Hay una situación con ella. Vamos a explicar ahorita cómo se produce y ahorita vemos el caso de los hombres, porque realmente nosotros, la mayor parte permanece lo que es inactiva. Y por eso entonces a nivel hipotalámico se mantiene inactiva. Sin embargo, está relacionado directamente a no a producción de leche, pero sí también a producción, en el caso de algunos varones que no han extirpado por completo lo que es la glándula mamaria, siempre hay alguna producción, no de leche materna como tal, pero sí una producción blancuzca que sale a nivel de lo que es la glándula mamaria. Bien, en este caso las tetillas en los varones. Pero bueno, es una hormona que realmente a nivel hipotalámico es inhibidora. Voy a hablar de esa casualmente, que es la que sigue aquí en el orden, ¿no? Entonces, a nivel hipotalámico hay una hormona que se llama PIH. PIH. Esta hormona se llama hormona inhibidora de prolactina, que es casualmente lo que está preguntando y lo que estoy mencionando. Entonces, ella va a actuar directamente sobre la hipófisis y esta a su vez, la hipófisis se va a encargar de producir la PRL, que es como se describe lo que es la prolactina, que tiene su actividad a nivel de las glándulas mamarias. Bien, pero la mayor parte es una hormona que se mantiene inhibida. Por eso se llama PIH, que vendría siendo hormona, bueno, en inglés sería prolactin, la parte inhibidora, hormone. Entonces, PIH, recuerden eso, siempre como decir en inglés, si usted quiere también la puede poner en español, pero tiene que saber a qué se refiere porque para no confundir una con otra. Sería HIP o la otra sería HG, si las quiere poner en español. Pero mejor verlas en inglés porque casi en todos los libros salen como sus siglas en inglés. Entonces, la PIH vendrá siendo una hormona inhibidora, a diferencia de esta que era una hormona liberadora. Tenemos en cuenta eso, una hormona liberadora. Siguiendo entonces con las estructuras que están aquí, tenemos a nivel hipotalámico la producción de una hormona que se llama GNRH. Se llama hormona liberadora de gonadotropinas a nivel hipotalámico. Entonces, ¿qué hace esa hormona liberadora de gonadotropinas? Lo que hace es que actúa directamente a nivel hipoficiario y a nivel hipoficiario, entonces, esta a su vez se encarga de producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante que actúan directamente, dependiendo del caso, si es para los varones los testículos y si es para las damas los ovarios. Bien, GNRH, hormona liberadora de gonadotropinas.
Bien, esa es la hormona precursora a estas dos. Y siguiendo entonces, observen que estas dos flechas me indican, a nivel hipotalámico se va a producir una hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina. Entonces esa hormona se describe como TRH. TRH. Y actúa de igual forma, hormona precursora hipotalámica que permite activar la función hipoficiaria, y esta entonces a su vez se encarga de producir la TSH. A nivel hipotalámico es TRH y a nivel hipoficiario es TSH, que es hormona tirotrópica, que es producida a nivel de la glándula tiroides. ¿Estamos? Y ya para terminar con la sexta hormona y el quinto órgano, glándula en este caso, hay una hormona precursora en el hipotálamo, que en este caso se llama hormona liberadora de corticotropina. Se define como CRH. Es a nivel hipotalámico, igual es precursora a nivel hipoficiario, y esta a su vez entonces se encarga de producir la ACTH, que es hormona adrenocorticotrópica, a nivel de lo que es la médula suprarrenal, o lo que es las glándulas suprarrenales, porque específicamente la ACTH está en la corteza. Sin embargo, a nivel interno, que es la médula, hay otra producción de otras hormonas, que es el cortisol y la aldosterona. Son otras hormonas, pero bueno, eso se las menciono más adelante. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ¿puede volver a explicar eso? Lo de que viene del hipotálamo y también es hipoficiaria, ¿no? Ok. Bueno, voy a hacerlo de otra manera ahora, porque lo que pasa es que yo tengo esto en diapositivas más adelante, pero quiero que lo vean así, visualizándolo, para que vean ahorita la descripción que tengo en las diapositivas. Resulta un poco más fácil así. Todo lo que está produciéndose a nivel hipoficiario tiene que estar regulado a nivel hipotalámico. Vamos a partir de allí. Es decir, para que se produzca GH, PRL, TSH, LH y todas las demás, tiene que haber una actividad hipotalámica. Entonces, cada una de ellas tiene un nombre parecido a la actividad hipoficiaria, a la hormona hipoficiaria, porque son precursoras. Entonces, si yo menciono nuevamente estas que están aquí, estas dos que están aquí son las gónadas, ¿verdad? Son los testículos. Entonces, a nivel hipotalámico, las hormonas que producen la FSH, que es folículo estimulante, y la luteinizante, entonces se llaman hormonas liberadoras de gonadotropinas. Entonces, las gónadas, ahí está relacionado el término, gonadotropinas, son donde realmente van a actuar al final lo que es la producción de lo que es estas dos hormonas, la FSH y la LH, a nivel epificiario. Entonces, así pasa con todas las demás. A nivel de hormona de crecimiento, va a haber una hormona hipotalámica que se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento. A nivel de prolactina, va a haber una hormona que se llama hormona inhibidora de hipotalámico, va a haber una hormona que se llama hormona inhibidora de prolactina. A nivel de la tirotrópica, va a haber una hormona hipotalámica que se llama hormona liberadora de tirotropina. Y a nivel de la corteza suprarrenal, va a haber una hormona hipotalámica que se llama hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué vieron aquí? 4 de esas hormonas son liberadoras, excepto esta. Esta hormona es inhibidora, que fue parte de la pregunta que me hizo el caballero hace un rato. Esta es inhibidora, mientras que todas estas son liberadoras, que se tienen que ir produciendo constantemente. Bien. Se lo explico de otra manera ahorita, pero si hay alguna otra pregunta. Profe, una consulta. ¿Es cierto que dice que los varones que desarrollan lo que es la prolactina, las glándulas mamarias que se les crecen, también pueden desarrollar lo que es el cáncer de mama? Sí, o sea, de hecho se ha detectado. Hay un factor allí que está condicionado en algunos casos a factores genéticos, como el síndrome de Klinefelter. Recuerden que Klinefelter es una trisomía XY. En algunos casos se puede relacionar a que haya, por la actividad XX, producción de prolactina. Entonces, sí, puede formarse masas de tejido que pueden también ocasionar lo que es glándulas mamarias. Por eso es que todas las damas tienen que estar constantemente haciendo revisiones de la palpación, de lo que son masas de tejido que no sean fuera de lo regular. O sea, algo que no sea de allí, entonces constantemente estar revisando, porque
bueno, en el caso de lo que pregunta también puede pasar en los varones, por las masas de tejido. Bien, entonces voy a continuar con estos cuadros que están aquí, que es más o menos lo que yo les mencionaba ahorita con respecto a las glándulas. Estos cuadros están en el libro del Fox. No, del Mariep. Yo no los voy a leer todos, pero solamente puedo traer algunos a colación, porque yo les decía, prácticamente este tema ustedes, si quieren, lo pueden estudiar de aquí. Y ahí les estoy resumiendo bastante, no tienen que irse al libro, porque es bastante completo. Ustedes ven aquí, como resumen, ¿no? No puedo leer todo esto porque no acostumbro a leer diapositivas, sino es que por lo menos ustedes tengan una referencia de cómo se hace, ¿no? Cómo se estudia. La glándula, la hormona, la clase química, esto fue lo que les dije que no voy a hacer tanto referencia, que si es péptido, que si es amina, que si es esteroidea, proteína, no, nada de eso. Bueno, este es un curso de biología, no me voy a meter en esto, ¿sí? Pero si por curiosidad lo puede ir sabiendo aquí. Entonces, acciones representativas y qué regula. Yo les dije hace un rato este ejemplo, ¿ves? El del páncreas, porque ya estamos trabajando con esto ahorita. El laboratorio que ustedes hicieron de tolerancia a la glucosa realmente está relacionado a este tema de teoría. Ya nos íbamos adelantando allá en teoría y el laboratorio, y por eso decidí dar la clase hoy de teoría para ir a la par. Entonces, el páncreas, a nivel endocrino, tiene la función de producir hormonas endocrinas como tal, que son la insulina y el glucagón. Ambas son proteínas y en el caso de la insulina tiene un efecto hipoglicémico que hace es reducir la glucosa en sangre, mientras que el glucagón tiene un efecto hiperglicémico que lo que hace es elevar la glucosa en sangre. Y al final todos tienen la misma función, que es regular el nivel de glucosa en la sangre, o sea, la cantidad de azúcar en la sangre que se mantenga en el rango estable, que estaba entre 90 y 110 miligramos por decilitros, así como lo vieron en la presentación de su compañero y en la clase que dimos el día lunes. Y ese es un ejemplo que hay ahí. Recuerden que esta regulación que se da aquí de los niveles de azúcar en la sangre, si es alto o si es bajo, hay una hormona intermedia aquí que se produce por células delta a nivel del páncreas, que es la somatostatina. Es decir, que es la que se activa cuando se detecta que los niveles de glucosa están muy bajos, que tienen que ser subidos a nivel hiperglicémico por el glucagón, o asimismo cuando la insulina entonces se encuentra muy alta y que tiene que ser reducida por actividad hipoglicémica también por la insulina. Entonces, la somatostatina es como una hormona de equilibrio entre estas dos hormonas, para permitir entonces que el cuerpo se mantenga la mayor parte del tiempo en ese rango estable, ¿no? Entre 90 y 110 miligramos por decilitro. Ese rango estable es el que me estoy haciendo referencia en los documentos que da el seguro, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta que ese es el rango óptimo. Obviamente, ustedes vieron, cuando consumimos algo dulce, los niveles van a subir hasta 150, 180, llegó alguien en el salón, ¿verdad? ¿Me corrigen? ¿Sí? ¿Fue así? ¿Alguien llegó a 180 por allá? Sí, profe. Me parece que fue Alexandra. Sí, fue Alexandra. Sí, fue Alexandra, sí. Entonces, va a subir por lo que estamos consumiendo. El problema está en que si repetidas veces ese valor está arriba de 126, ya somos candidatos entonces a insulina, a insulina alta, que es la diabetes, o una prediabetes, qué sé yo. Pero si es consecuente, esa es la consecuencia, esa es lo que causa. Y aquí, bueno, ustedes pueden ver diferentes glándulas. Voy a tomar otra, ¿no? Vamos a tomar las glándulas sexuales. Los testículos son encargados de producir andrógenos. En este caso, el andrógeno que se va a formar es la testosterona. ¿Qué hace? Promueve la formación de esperma, desarrollo y mantenimiento de las características sexuales masculinas secundarias, y para ello entonces regula su actividad mediante lo que es la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Lo mismo pasa para las damas. Todas son esteroideas, se producen, a diferencia de nosotros, se producen estrógeno y progesterona, o sea, ellas producen dos. El estrógeno estimula el crecimiento del forro uterino, desarrollo y mantenimiento de las características sexuales femeninas secundarias, y la progesterona promueve el crecimiento de la vida del útero. O sea, que esta realmente participa como hormona del embarazo, lo que es la progesterona. Más adelante hablamos de eso en el sistema reproductor. Entonces, ahí vemos que están regulados directamente por todo lo que son las hormonas hipofisiarias. ¿Cuáles son? La folícula estimulante y la hormona luteinizante. Por acá les menciono lo que son las glándulas de la glándulas suprarrenales, que son las adrenales. No nos confundamos, acá son andrógenos, acá son adrenales, la médula y la corteza. Hay producción de epinefrina, que es la adrenalina, la norepinefrina, que es la noradrenalina,
También hay glucocorticoides y mineralocorticoides. Vamos a esto, bueno, realmente todos los ejemplos son importantes, jóvenes, pero estos son bastante relevantes. Mírenme, cuando hablamos de corteza suprarrenal hay producción de glucocorticoides y mineralocorticoides. Pero miren que tiene que ver esto con relación a lo que son las glándulas del páncreas o los islotes del Langerhans. Cuando hay producción esteroidea de glucocorticoides, entonces eso aumenta la glucosa en sangre. ¿Quién lo regula? Ya no sería a nivel del páncreas, sino que a nivel de la hormona adenocorticotrópica. ¿Quién la produce? La corteza suprarrenal, como lo vieron aquí. Hormona adrenocorticotrópica, la ACTH. ¿Bien? Y cuando hablamos de cambios de volúmenes en lo que es los niveles de nuestros iones en nuestra sangre, ayer mencioné lo que son los iones de potasio y sodio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacen estas mineralocorticoides? Promover la resorción de sodio y la excreción de potasio en los riñones, es decir, a nivel de excreción. Entonces, ¿qué regula? Cambios en el volumen de la presión sanguínea, niveles de potasio y de sodio en la sangre. Cuando ustedes estén en el sistema urinario y ustedes como futuros médicos, hay algo que ustedes tienen que dominar en todo momento porque le va a ayudar mucho a su diagnóstico y es conocer el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No piensen eso por ahí, vayan leyéndolo desde ahora, porque eso es algo que ustedes tienen que dominar al 100%. ¿Cómo se da el fenómeno fisiológico de renina, angiotensina, aldosterona? Y cómo participa directamente en lo que es la regulación de lo que es la tensión arterial, la regulación de la actividad nefrológica y de la actividad de los riñones. Todo eso está directamente relacionado con la hormona renina, la angiotensina y la aldosterona. Para el caso de la aldosterona, ya tenemos que estar hablando específicamente de una actividad reguladora más o menos de lo que es la cantidad de sal y agua en el organismo. Y como esa regulación entonces permite que también esté relacionado con la hormona renina y la angiotensina para permitir entonces que se dé un nivel de presión arterial dentro de lo normal. Es decir, que ya estemos en un 120-80, que es lo que buscamos, ¿no? Aunque hoy en día se habla de 130-90, pero eso lo vemos en el sistema circulatorio. Entonces, de eso se trata, ¿no? La actividad de las glándulas suprarrenales tratando de regular eso mediante ese fenómeno o proceso fisiológico, renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, aquí están las otras, las tiroideas, ya voy a terminar ya que empecé. La tiroides, calcitonina, que es la hormona que produce directamente a nivel in situ, opciones representativas, reduce el nivel de calcio en la sangre y regula el nivel de calcio en la sangre. Mientras que la glándula paratiroidea lo que hace es que hace lo contrario, eleva el nivel de calcio en la sangre y siempre tratando de que se mantenga regulado. Así como el azúcar se regulaba por acción hormonal, así mismo entonces a nivel de la glándula tiroides, entonces la tiroides y la paratiroides busca que se dé entonces una nivelación de calcio en la sangre. Y esta sí es importante mencionarla porque es desconocida, que es la timosina, producto de lo que es el timo, a nivel de la glándula en la región del pecho, esta región de aquí, la región del pecho aquí, el timo. Ella lo que hace es que promueve, ya tiene que ver directamente con actividad del sistema linfático y también lo que es la actividad de mantener activas nuestras defensas. Entonces, como eso se mantiene constante, entonces tiene una regulación desconocida porque dependiendo cómo sea la actividad fisiológica de permitir entonces nuestra defensa corporal, entonces se producen una cantidad necesaria específica o específica de lo que son los linfocitos T, dependiendo de lo que es la necesidad, ¿no?, del cuerpo. También eso está relacionado directamente a cómo anda lo que es las defensas en el cuerpo humano, en nosotros. Muchas veces nuestras defensas están bajas, entonces no se da un control regulado de lo que es la cantidad de linfocitos T. Y eso, bueno, por eso ustedes ven que cada vez les digo algo. Esto lo vemos en tal sistema, porque el sistema nervioso y el sistema endocrino se van a mencionar en todos los sistemas que vienen más adelante. Ya en este caso tendrá que hablar cuando nos corresponda en el sistema linfático, que es el último del que vamos a dar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O si voy muy rápido me dicen también. Profe, yo sé que hablo rápido, entonces tienen que decirme. Si voy muy rápido, díganme con toda confianza. Profe, entonces la corteza suprarrenal se podría decir que es la causante de las piedras en los riñones. No necesariamente. Sí podemos relacionarlo, pero no necesariamente, porque si lo relacionamos a esto. Cuando hay deficiencia a nivel de iones y de filtración, más que todo eso se da a nivel de lo que es la parte nefrológica.
sí juegan un papel importante lo que son los mineralocorticoides. Pero eso de la piedra de los riñones, más que todo, está relacionado directamente a que no se dé el equilibrio de iones en lo que es la filtración hacia la sangre del proceso de excreción. ¿Cómo te lo explico de una manera más sencilla? Digamos que a nivel de la nefrona hay una región específica donde hay mayor absorción de agua hacia lo que es la parte extracelular, es decir, hacia la misma sangre. Y eso hace que nuestro cuerpo se mantenga en hidratación. Sin embargo, cuando no se da de manera eficiente esa osmolaridad a nivel del asa de Henle, que es una parte una parte de lo que es la nefrona, entonces lo que hace es que se va acumulando cristales de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forman esos cristales, ellos se van filtrando, no se filtran, sino que pasan directamente hacia lo que es la pelvis renal y ahí se van acumulando. Entonces, ya después eso tienen que ser expulsados o se van acumulando, dependiendo del tamaño. Algunos pueden ser expulsados por la uretra mediante lo que es la micción, la orina, y otras veces hay que hacer una intervención quirúrgica que hacen con un tipo de sondas para ir destruyendo las piedras, entonces puede ir eliminándolas. Pero tiene que ver directamente con lo que es la actividad de la nefrona, de que no sean los filtrados de manera eficiente, y entonces lo que hace es que acumula gran cantidad de restos de sal, que es el NaCl, que se forma directamente a nivel de lo que es la nefrona. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Eso se lo explicaré en urinario con más detalle, pero sí está relacionado a eso. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, profe, casualmente le iba a preguntar sobre lo que estaba hablando, pero ya. Ajá, a ver, a mi pregunta. Muy bien. Entonces, cuando les hables del sistema urinario, si lo relaciono a la pregunta que me están haciendo, se relaciona en este sentido. Reabsorción de sodio. Entonces, como el sodio forma parte de lo que es el compuesto que forma lo que son los cristales, que es donde nace él, sí juegan un papel importante en eso. Ya, pero a nivel anatómico, fisiológico de la misma nefrona, tiene que ver directamente con un proceso que se llama secreción y otro que se llama reabsorción, que tiene que ver con esto, reabsorción tubular. Y esos son los túbulos que se encuentran en la nefrona. Pero quizá ahorita no me lo están visualizando porque yo estoy imaginando la nefrona con sus partes. Entonces esas partes tienen que ver directamente con si se absorbe o si se reabsorbe o si se secreta. Si no se da entonces de manera eficiente, entonces hay acumulación de sal, y esa acumulación de sal lo que hace es que se filtra a la pelvis renal y entonces se forman lo que son las piedras. Las piedras o cálculos renales se llaman. Muy bien, voy a pasar a otra diapositiva que es la continuación de esta. Y aquí lo que le pregunté al inicio, el cuerpo pineal o glándula pineal se encarga de producir, tienen que tener en cuenta, aquí está la parte de arriba, hormona, clase química, signo representativo y regulado por. Como esta continuación, acá no me sale. Cuerpo pineal está la melatonina, que es una amina, involucrado en lo que les mencionaba, nuestra vigilia, nuestro reloj biológico, nuestro ritmo de mantenernos despiertos y mantenernos en descanso diario y temporal. Entonces, habla de lo que son los ciclos claroscuros, o sea, día o noche. Es como vamos a suponer que alguno de ustedes viaje a otro país y ese viaje demora 20 horas, 15 horas, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese viaje, porque cuando llegamos allá, posiblemente cuando estamos de día acá en Panamá, en ese país estamos de noche. Entonces nuestro cuerpo tiene que acostumbrarse a ese nuevo horario, y posiblemente le tome un par de días a acostumbrarse al cuerpo. ¿Y quién se va a encargar de eso? El cuerpo pineal, la glándula pineal, por medio de la acción de la melatonina. Hay personas que le demora hasta 2 semanas regular eso, pero dependiendo, ¿no? Dependiendo de la persona cómo se acostumbra a eso, a esos ciclos llaman ciclos circadianos también, involucrados en lo que es nuestro temporalidad, es decir, nuestro ritmo biológico, diario, temporal o claro oscuro, día o noche. Aquí está el hipotálamo como tal, que les mencioné hace un rato. Se encarga de producir hormonas que van a ser liberadas y también se encarga de producir hormonas que van a ser inhibidoras. Esto ya se lo mencioné, ¿ve? Que regulan la hipófisis anterior, es decir, la adenohipófisis. ¿Lo recuerdan? Aquí está la dice hipófisis anterior o la adenohipófisis. Esa es la función del hipotálamo. Es decir, que tiene hormonas que son precursoras a lo que es la actividad hipofisiaria. Ese es el hipotálamo. Y aquí pueden ver la hipófisis como tal. Yo les hablaba de todas las partes que estaban producidas hacia la parte anterior. Aquí están, ¿ves? Hormona antidiurética, aquí.
hormona de crecimiento, prolactina, FSH, LH, TSH y ACTH. Ya ustedes saben qué significa cada uno, ¿no? No lo voy a leer, ustedes la van viendo. Pero a nivel hipoficiario se producen otras dos. Vamos a tomar un ejemplo aquí, esta, luteinizante. Todas son proteínas, importante. Estimulan los ovarios y los testículos y son producidas por hormonas hipotalámicas. Todas las que están aquí, hormonas hipotalámicas. Es decir, como precursora. Sin embargo, a nivel neurohipoficiario solamente se producen dos hormonas que son la oxitocina y la hormona antidiurética u hormona ADH. ¿Alguien sabe cuál es el nombre bioquímico de la hormona antidiurética? Aquí este es un nombre de acción, es decir, lo que hace antidiurético, eso es lo que hace, ¿no? Actúa como una hormona antidiurética. ¿Pero alguien sabe el nombre bioquímico de esta hormona? No. No, profe. Ganes un punto, pues, del examen. El que me la dice le doy un punto del examen. Busquen. Está al revés, profe. Ahí mismo está. HAT. No. No. ADH significa antidiurético hormone. Vasopresina. ¿Quién me lo dijo? Fue un varón. ¿Quién me lo dijo primero? Abdiel Rodríguez. Muy bien, Abdiel, tienes un punto del examen, me acuerdas nada más. Aquí lo noté ya. Es la vasopresina. Vieron, fácil ese punto. Es la vasopresina. Ese es el nombre bioquímico realmente. Antidiurético es un nombre de acción, porque eso es lo que pasa, es antidiurético. Evita entonces que haya mayor cantidad de liberación de agua en nuestro cuerpo, o sea, de orina expulsada fuera de nuestro cuerpo. Entonces, miren lo que dice aquí, promueve la retención del agua por parte de los riñones, que es lo que estoy casualmente diciendo. ¿Quién lo hace? El hipotálamo en respuesta al desequilibrio de agua y sal. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros nos sometemos a temperatura. ¿Qué pasa si estamos en un salón, en un lugar, o que esté en un lugar totalmente frío? ¿Qué pasa con nuestra actividad renal? ¿Qué pasaría? ¿Quedan más ganas de orinar, profe? Por supuesto, nos da más ganas de orinar. Entonces, por eso le digo que tiene que ver directamente con la temperatura. Sin embargo, podemos tomar agua, pero nos mantenemos en el sol todo el día, en alguna actividad deportiva o al sol, qué sé yo, lo que sea. Ni siquiera vamos a ir a orinar porque estamos excretándolo todo por el sudor. Entonces, por eso le digo que tiene que ver directamente con un desequilibrio de agua y sal y tiene que ver directamente también con factores térmicos, temperatura. Y la otra que es la oxitocina, que es también neurohipoficiaria, que es un péptido, estimula la contracción del útero y el reflejo de expulsión de leche. En el caso también de lo que es la estimulación para, bueno, aquí lo dice, ¿no? Para lo que es el alumbramiento, lo que es el parto como tal, después de la gestación, participa lo que es la oxitocina. Por ejemplo, a nivel también de animales, se inyecta oxitocina para estimular el útero y que pueda haber mayor contracción y puede haber un parto más rápido, sin ningún tipo de trauma, hacia lo que es vamos a poner el novillo, becerro, lo que sea, ¿no? Igual para el humano, ¿no? Entonces es oxitocina. A nivel neurohipoficiario se produce lo que es la oxitocina. Entonces, ¿qué pasa en lo que es la regulación? Sistema nervioso, el nivel del hipotálamo, en respuesta al estiramiento uterino y amamantamiento de un niño, o lo que es la parte de alimentación al bebé. Muy bien. Me falta acá. Aquí lo que mencionaba, ¿ves? Una compañera de ustedes, no recuerdo, lo noté por ahí, lo puse el gancho, pero aquí mencionaba hablando de la tiroides, produce estas dos hormonas que le mencionaba más adelante, le decía, la T4, que es la tiroxina, y la triodotironina, que es la T3. Eso fue lo que mencionó su compañero. Permiten entonces activación de lo que es, o estimulación de lo que es el metabolismo como tal. Bien, y bueno, la hormona directamente es la tiroxina, la TSH, hormona tirotrópica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí. Así que estos cuadros ustedes lo pueden leer para el examen. Tienen bastante información ahí que corroborar para poder entonces ampliar. ¿Sí? ¿Preguntas? Seguimos. A
a ser las 8 ya. Sí, profe, puede seguir. Seguimos, bien. Ok, ¿para qué puse esta diapositiva aquí? Esta es para que ustedes más o menos tengan un pantallazo general de lo que tiene que ver el control hipotalámico en lo que es la producción de hormonas. Bien. Si ustedes ven hacia la parte de arriba de ambos lados, en el izquierdo y el derecho, vamos a tener lo que es la acción hipotalámica siempre como parte de lo que es la actividad precursora. ¿De acuerdo? Te lo mencioné bastantes veces. Va a actuar como un sensor, va a actuar como un sensor centro integrador y va a actuar como un efector, que es lo que señala aquí. A nivel, por ejemplo, de lo que es la tiroides, el ejemplo que da acá y aquí a nivel de las glándulas. Entonces, a nivel aquí de lo que es la tiroides, que es la hormona de crecimiento, entonces la hormona directa que va a participar, ¿se acuerdan que yo les mencionaba? Hormona precursora de lo que es el proceso hipoficiario. Yo les mencioné hace un rato que se formaba esta hormona que era la TRH. ¿Qué era hormona la TRH? Aquí está, ¿ves? Hormona liberadora de tirotropina. ¿Lo recuerdan? Entonces ella va a actuar como hormona precursora a lo que es la actividad hipoficiaria, que es la parte, digamos ustedes, anterior o posterior. Bueno, él lo dice, parte anterior. ¿Cómo se llama? Adenopófisis. Adenopófisis. Exacto. Entonces, esta, que se encuentra en la base del cerebro, directamente en la silla turca, se va a encargar entonces de producir la hormona que va a actuar directamente sobre la glándula, que en este caso su hormona es la tiroides, la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Y actúa sobre el tiroides. ¿Y qué función va a tener? Va a producir crecimiento de la tiroides. Y a nivel de la misma tiroides, entonces recuerden que hay producción de una hormona. Siempre. Las glándulas diana o los órganos diana van a producir una hormona, pero que va a tener un efecto directamente donde se necesite. Por tanto, esa hormona que es la tiroxina tiene que ser inhibida porque no se tiene que producir constantemente. ¿Cómo se da esa inhibición? Se da mediante una respuesta que se va directamente hacia el lugar donde fue originada, que en este caso fue la hipófisis. Primero la hipófisis y luego el hipotálamo, que fue donde se originó inicialmente. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Mediante lo que es un proceso inhibitorio. Aquí lo dice, inhibición de la capacidad de respuesta de la TRH. Eso quiere decir que la hipófisis ya no recibe más la TRH que se produce en el hipotálamo y a su vez entonces va a haber una inhibición de la secreción de TRH por parte del hipotálamo hasta donde se necesite nuevamente. Entonces va a estar regulado. Es algo similar a lo que pasaba ayer cuando les explicaba lo que era la sinapsis. ¿Se acuerdan con los neurotransmisores? Que había una recaptación por acción de la enzima monoaminoxidasa. ¿Se acuerdan? Es algo similar a esto. Entonces, esa inhibición permite que nuevamente cuando la tiroides necesita producción de tiroxina, se activa a nivel hipotalámico la producción de la TRH y así sucesivamente va siguiendo pasando lo mismo. La TRH entonces a nivel hipoficiario permite la producción de TSH y esta a su vez tiroides permite la producción de tiroxina. ¿Ya? Siempre con una respuesta inhibitoria a nivel hipoficiario y a nivel hipotalámico. Por eso se llama sistema de control hormonal hormonal del hipotálamo. Preguntas. Aquí dan un ejemplo similar. Esto se llama retroalimentación negativa, que es cuando se da la inhibición. Aquí está. Aquí hay una retroalimentación negativa. Eso es cuando se da la inhibición de la producción de la hormona, de acuerdo a ya cuando ya no se necesita la producción como tal para efectos fisiológicos. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? ¿Quién era la hormona precursora de las hormonas gonadotropina? Se llamaba hormona, aquí está, yo se los mencioné, hormona liberadora de gonadotropina, que se denomina GnRH. Aquí está. Entonces, esa hormona como precursora del hipotálamo va a permitir actuar a nivel de la hipófisis. Entonces, la hipófisis se encarga entonces a nivel de los órganos diana de producir, que en este caso son los ovarios y los testículos, producir hormonas gonadotrópicas o gonadotropinas, que es la folícula estimulante y la luteinizante. Actúan a nivel de las glándulas y van a estar a cargo entonces de producción de las hormonas que se encargan de producirse a nivel in situ en las glándulas, es decir, para las mujeres, los estrógenos, y para los varones, los andrógenos, que van a ser la testosterona, ¿no?
Pero como eso no se debe producir constantemente, asimismo tiene una retroalimentación negativa. Primero, bueno, en este caso sí se dan las dos inhibiciones directas. Una inhibición directamente a lo que es la producción de GnRH por acción del hipotálamo, y eso a su vez entonces tiene una inhibición de secreción de GnRH directamente al hipotálamo también. Es decir, a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario, porque aquí la hipófisis actúa como una respuesta de la hormona precursora que se produce en el hipotálamo. Entonces también tiene que estar en una inhibición para permitir entonces que ya no se produzca, y entonces se produce solamente en los momentos que se requiere lo que es la actividad de las hormonas esteroides sexuales, dependiendo del hombre y la mujer, ¿no? Entre estrógenos y andrógenos respectivamente. Perdón, andrógenos y estrógenos respectivamente. Dije hombre y mujer. Entonces sería andrógenos y estrógenos respectivamente. ¿Está claro la imagen? La diapositiva. Realmente esa diapositiva se explica por sí sola. No tiene mayor complicación, pero nomás hay que seguirla, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué ocurre cuando las personas consumen hormonas que son externas, que no son producidas por el cuerpo? Que yo he escuchado que a veces como que después no se le producen esas hormonas normalmente. Por lo regular, bueno, eso tiene varias consecuencias. Depende, muchas veces, eso va a depender del tipo de persona. Varios factores, el tipo de alimentación, el tipo de vida, sedentaria, no sedentaria, un montón de cosas que tienen que ver con el metabolismo directamente de la persona. Pero así, para dar una respuesta concreta, no le puedo dar una respuesta concreta, pero por lo menos basándose un poco en lo que está preguntando, es que lo primero que va a hacer es el cuerpo tratar de regularlo. Pero si hay entonces exceso de lo que es la hormona que se está suministrando, entonces va a traer algún efecto secundario en cuanto a lo que es inhibición de otras hormonas. Por decir un ejemplo, puede ser, entonces puede ser otra variante en cuanto a lo que es la actividad del mismo órgano en sí, en respuesta a lo que es el exceso de hormona extra. Y bien, son diferentes cosas que pueden ocurrir, pero siempre teniendo en cuenta que a nivel hipotalámico, entonces va a tratar de regularlo inicialmente, pero si no lo puede, entonces va a tener algún efecto secundario en la persona. Siempre. Y a nivel posterior, o a nivel de la neurohipófisis, aquí hay unas neuronas que las tienen que tener en cuenta para preguntas, que son las células, que son neuronas realmente, neurosecretoras del hipotálamo. Esas células, ustedes ven ahí que están posicionadas en el hipotálamo, y ellas van a estar directamente inervando lo que es la región neurohipofisiaria, o sea, la parte posterior. Recuerden que esto está visto desde el lado izquierdo, porque aquí está el quiasma óptico, aquí está el rostro. Entonces, esas neuronas, que son las neurosecretoras, inervan directamente la región neurohipofisiaria, más que todo a lo que es la base de lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, la producción de la neurohipófisis eran estas dos hormonas. La ADH, que es la vasopresina, directamente aquí está lo que le mencionaba, ver los túbulos de los riñones, ¿se acuerdan? Se lo mencioné hace un ratito. Actúa directamente sobre los túbulos de los riñones, los túbulos renales, para permitir entonces que se dé la secreción y la absorción, que también se lo mencioné hace un rato. La ADH, o sea que su efecto va a ser lo que sus siglas lo dicen, que es antidiuretic hormone, o un efecto antidiurético, tratando de evitar que haya la mayor cantidad de sangre, de agua absorbida al cuerpo y la menor cantidad de orina expulsada del cuerpo. Esa es la función de ella. Claro que se inhibe cuando hay temperaturas bajas, que es lo que mencionaron hace un rato, de que si estamos en un lugar frío nos da más ganas de orinar constantemente. Bueno, ella se ve inhibida cuando estamos incluso en temperaturas bajas. Usted, díganme si esto es así, usted posiblemente le cause risa lo que voy a decir. Si usted se está orinando porque está en un lugar frío y toca agua, el deseo de emisión aumenta considerablemente, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas están inhibiendo lo que es esta actividad antidiurética. Oxitocina actúa directamente sobre las glándulas mamarias y de los músculos uterinos. Y bueno, aquí tienen que tener en cuenta esto aquí, que ese drenaje es venoso, de acuerdo a lo que es la actividad de la producción de los hormonas, y siempre debe haber, a nivel de todo lo que es el cerebro, un suministro de sangre arterial.
Esto tiene que ver directamente con el polígono de Willis y todo lo que vamos a mencionar más adelante. Tiene que haber un suministro de sangre arterial, ¿sí? Porque todas las partes del cerebro tienen que estar directamente vascularizadas. Esa es la neurohipófisis. Tiene menos hormonas producidas que lo que es la adenohipófisis. Solamente son esas dos, la vasopresina y la oxitocina. Aquí es la misma condición de las neuronas y de los capilares que van a estar actuando directamente sobre lo que es la actividad adenohipofisaria. Aquí están los cuerpos celulares, se encuentran lo que son los capilares mayores, los axones que van directamente a inervarse a esa cantidad de capilares que va dirigidos hacia lo que es la parte anterior. Ustedes lo ven ahí, las venas portales. Y esas venas portales son las que se encargan entonces de liberar las hormonas. Las liberadoras, claro está. Y la inhibidora también, pero no la señalan aquí, que es la de la prolactina. Entonces las hormonas van directamente desde la parte anterior de la hipófisis, que es la adenohipófisis, hacia los órganos diana. Bien, dependiendo de la hormona, las glándulas mamarias, los músculos, los huesos, los ovarios, los testículos, la corteza suprarrenal y la tiroides. ¿Lo recuerdan? Entonces lo mismo ya. Entonces por eso se llaman hormonas liberadoras. Pero tienen que tener en cuenta que en todo momento he mencionado y resaltado que las hormonas liberadoras siempre tienen una hormona precursora que es a nivel hipotalámico. Entonces, ustedes recuerdan que al inicio les mencioné de un folleto que tengo por ahí, que les hablan sobre la clasificación de las hormonas de acuerdo a su actividad bioquímica.